going to start with a story. In 1935, a teacher at a secondary school in North Finchley, London, asked students between the ages of 12 and 15 to develop an advertisement for any J. Lyons and Company product. Here's some pictures. J. Lyons foods and drinks were staples in most British pantries. Tea shops and restaurants fed tens of thousands of men and women of all classes, and its huge factory, you can see there, was the largest tea packing plant in the world, was just a few miles away. Thus, it's not surprising that the students had no difficulty coming up with catchy and sophisticated jingles and illustrations. Barbara Yates, a 12-year-old, for example, suggested the ad, "If you feel weary, a cup of Lyons tea will buck you up." Another student came up with the slogan, "Lyons tea was the genie of strength." That's right, I'll let you go for it. Okay. Voy a empezar a conversar aquí con una pequeña historia. En 1935, en un colegio en Inglaterra, justamente se hizo un pequeño trabajo entre los profesores y los alumnos. En este trabajo se estaba diciendo que crearan una pequeña campaña publicitaria o aviso publicitario para la tienda de venta y productora J. Lyons y compañía. Ahora, esta es una tienda que produce y empaqueta té. Aquí está una de sus fábricas. Aquí, como pueden ver, es bien grande y empaqueta bastantes toneladas también de té al mes y al año. Ahora, debido al tamaño de esta compañía y su importancia, los estudiantes no tuvieron mucho problema en hacer sus avisos, sus campañas, sus jingles promocionarios también, sus canciones promocionarias. Entonces, una chica llamada Barbara Yates propuso la idea de que puso el eslogan de J. Lyons, que una taza de té te levantará inmediatamente. Y otro estudiante propuso, por ejemplo, un eslogan que decía, una taza, J. Lyons es el genio de la fuerza en sí mismo. The project originated in the Lyons corporate headquarters, just as its results found their way into the company's archive. Well, it is fascinating to think about how companies such as Lyons created school lessons to help market their products. And clearly, this is an example of how children are becoming seen as consumers. Today, I would like to draw your attention to the slogans that children invented. None chose to call upon imperial imagery or arguments, despite decades of brand and planter-directed publicity that had emphasized tea as Britain's foremost imperial product. Ahora, ese tipo de proyecto publicitario, de hecho, inició en la misma compañía de J. Lyons y se encuentra la información de ella en sus archivos. Lo que es interesante aquí es que se haya buscado a los niños para que creen este tipo de promociones, este tipo de campañas de publicidad. Y que esto muestra en cierta forma cómo es que la misma compañía y los gerentes de las compañías estaban empezando a ver a los niños y también por parte de eso a los adolescentes como nuevos consumidores para sus productos. Ahora, lo que se va a mostrar adelante es uno de los eslogans o avisos que los niños empezaron a crear en sí. Y lo interesante de esto es que muchos de estos eslogans, avisos y campañas no tienen ninguna imagen o algún tipo de eslogan que sea imperial o británico en sí, que apoye los ideales del imperio británico, ni tampoco ningún tipo de símbolo imperial en ellos. Eso a pesar de que este es el principio del siglo XX y por muchos años también se ha tenido en la mente la idea de que el té es un tipo de producto imperial británico que le pertenece a Inglaterra. So I think these slogans can tell us a great deal about the history of advertising, mass consumer society, and the history of the imperial tea industry, by which I mean that industry that was based in India, Africa at this point, and was controlled by British and Dutch empires. Oh, sorry, I thought. Okay. By the early 20th century, most consumers outside of East Asia were drinking teas from India, Ceylon, Java, Sumatra, and even British Africa, not from China and Japan. In my larger book, I examine how and why this shift occurred, but by the 1930s, the transformation in tea taste was complete. And the British, and to a lesser extent the Dutch empires, were deriving a great deal of income from selling tea worldwide.
I argue that the industry was at the forefront of global advertising and publicity, and that many of the innovations we associate with mass consumer society actually started in the 1930s, and were not simply a feature of post-war consumer society or the work of US-based corporations like Coke and McDonald's. En este caso creo que la profesora cree de que los eslogans que está mencionando nos pueden dar una imagen acerca de este tipo de campañas publicitarias, de la nueva sociedad del consumo masivo y sobre todo acerca de cómo en realidad se inicia esta nueva sociedad del consumo masivo con campañas publicitarias. Porque es durante principios del siglo XX cuando se empieza a vender en realidad las grandes cantidades de té hacia la mayoría de los países mundiales. Por ejemplo, en bastantes países del este asiático, Ceilán, Tailandia, etc., muchos países del este asiático que conocemos hoy en día, como los tigres del este, mucho del té que se consumía provenía de India, de las compañías británicas, de las compañías holandesas en sí, y este tipo de publicidad fue posible debido a todo el esfuerzo en realidad que se puso desde esos países y en esos eslogans en sí. Lo que la profesora aquí está tratando entonces de explicar es que está viendo de que fue a través de esta campaña publicitaria que se empieza a crear las nuevas técnicas de publicidad que tenemos hoy en día, que se practican en todo tipo de corporaciones y de empresas, que en realidad nuestra sociedad de consumo masivo también empieza a formarse a través de este consumo masivo del té que tenemos, y que en realidad no fue una circunstancia del periodo de posguerra o un tipo de invención o producción hecha por corporaciones norteamericanas. So the collapse of the global economy in the 1930s gave a tremendous impetus to the growth of global advertising as an industry. In general, the crisis of the Depression helped expand the profession, elevated its status in the United States and the United Kingdom. During this difficult decade, the food and beverage industries, and especially tea producers and sellers, were among the most ubiquitous advertisers around the world, but especially in the United States and the United Kingdom. This was a decade of experimentation, however, and in my research I found that radically different approaches were followed during the first and the second half of the decade. Durante 1930, durante la depresión que hubo, fueron los trabajos de publicidad los que en realidad empezaron a elevarse en estatus en sí. En un periodo donde no podías lograr que nadie pudiera comprar nada, necesitaba que la gente empezara a comprar. Es ahí cuando los mismos jefes de publicidad empezaron a crear nuevas estrategias para lograr que las personas, los consumidores, que quisieran comprar sus productos en sí. Esto hizo que los publicitarios, los mismos, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, obtuvieran un mayor estatus y una mayor cantidad de poder también en sí, dentro de las compañías, como se tiene hoy en día y se entiende. In the first half of the 30s, tea producers tried to use patriotism and economic nationalism to sell tea in Britain and several of its main colonies, such as Australia, New Zealand, and Canada. The second half of the decade, the industry officially abandoned such methods as they sought to sell tea in working class and non-white, and especially also in the American market. Instead of focusing on how buying tea helped the nation, the new advertising of the late 30s emphasized how drinking tea helped consumers feel energetic, happy, cheerful. Both strategies expanded sales. Both left legacies we can see today on boxes of tea, but they reflect very different economic and political responses to the Depression. They parallel, in fact, issues we are facing today, namely the value for consumers and workers of free trade and open borders versus protectionism and economic nationalism. Fue durante la década de los 30 que hubo dos diferentes políticas de publicidad. La primera se enfoca en el nacionalismo, en donde se propone la idea de vender té y a enfocarse en el tipo de consumidores que se sientan más para apoyar a la nación británica.
Entonces la campaña ahí se pone con la idea de que el tomar té apoya y ayuda al Imperio Británico. Eso es durante la primera mitad de la década del 30 del siglo XX. Durante la segunda mitad es cuando se abandona esta campaña y se empieza a usar una nueva campaña para enfocarse ya no en los consumidores de los territorios británicos en sí, sino en los consumidores de las clases trabajadoras, de la población no blanca y de la población fuera también del Imperio Británico, en especial los Estados Unidos. Y ahí empiezan a enfocarse más no en la idea de que el beber té es bueno para el Imperio Británico, sino en la idea de que el beber té es bueno para ti, que te ayuda a darte más energía, más fuerza. Ambos tipos de campañas funcionaron y ambos tipos de campañas han dejado también unos cuantos legados que se pueden ver en las mismas cajas de té en donde en estos años se vendían. Y también podemos ver ambos ejemplos de políticas que hoy en día se tienen cuando se trata de hacer un tipo de comercio internacional. O apoyas las fronteras abiertas, el comercio internacional entre los diferentes países, o apoyas más la idea de un mercado más del proteccionismo y del patriotismo en sí dentro de tu propia nación. So, throughout the 1930s, tea publicists, planters, and retailers engaged in numerous different kinds of advertising techniques. Newspaper advertising, but also set up displays at exhibitions and fairs, in villages, city centers. They advertised in trade journals, so business advertising. They lobbied governments, retailers, shareholders, and consumers. And these methods I argue invented in the 1930s are still with us today. They've become standard methods of global advertising and marketing for many products. Ahora, a través de los años 30 se hicieron bastantes campañas y métodos para vender té, no solamente por medio de los productores del té, sino también de las tiendas que vendían el té, y no solamente, incluyendo también de los agentes de publicidad. Al mismo tiempo, cada uno de estos hicieron diferentes estrategias para tratar de vender la mayor cantidad de té posible. Hacían ferias, hacían centros de educación, hacían todo tipo de anuncios a través de periódicos para poder explicar acerca de por qué el té debería ser consumido por cierta tienda o por la otra tienda. También en ese tiempo empezaban a poner anuncios de té dentro de tipos de periódicos que no eran puestos para la gente clase trabajadora, sino para como diarios de negocios también. Y no solamente eso, también se enfocaban en hacer lo que conocemos hoy como lobbyistas dentro de los gobiernos, tratando de obtener una mayor cantidad de beneficios para la industria del té. Todas estas prácticas en realidad las conocemos hoy en día y son estándar para el tipo de campañas publicitarias o tipo de campañas que usa todo tipo de compañía que está tratando de vender sus productos a una mayor base de consumidores. Perhaps no commodity was so associated with the empire as was tea in the 1930s. In 1931, tea had reached 1% of the value of total merchandise entering world trade, and over 2/3 was produced and consumed in the British Empire. During much of the 1920s, the industry had thrived, and new planting areas had expanded in British East Africa and Southeast Asia. However, signs of trouble were on the horizon as Dutch producers began to dump cheap tea in British markets, aided by the free trade policies of Winston Churchill, who was then Chancellor of the Exchequer. When prices collapsed in 1930 and 31, such free trade policies came into question, and empire growers were among the leaders to challenge the Conservative Party's free trade policies. Nunca, no se puede ver a ninguna una gran empresa, una compañía o un producto que haya sido tan asociado con el Imperio Británico como lo ha sido el té y la industria del té en sí. Al final de cuentas, este es un producto que igualaba para alrededor de 1930 el 1% de toda la economía mundial en sí. 2/3 partes del imperio se enfocaban en cultivar té, incluido también en el este de África, incluyendo también en el sudeste de Asia Oriental. Y muchas partes del imperio consumían té al mismo tiempo. Aunque esto también era apoyado porque en 1920 el negocio del té había florecido gracias a las políticas de libre mercado que habían sido instauradas por Winston Churchill, en ese entonces el canciller del Exchequer, como llamaríamos aquí, el ministro de Economía.
Entonces, el problema con estas políticas fue empezaron a afectar bastante la producción del té una vez de que las empresas holandesas empezaron a fabricar su propio tipo de té, que era una mezcla un poco más barata, y la empezaron a vender al Imperio Británico. Esto causó que los precios empezaran a decaer, y con la caída del mercado en 1930-31, estos cayeron hasta el fondo completamente. Al punto de que el Imperio Británico empezó a debatir si las políticas de libre mercado eran beneficiosas para el imperio durante esta crisis. Y muchos de los productores de té en el Imperio Británico eran los que estaban liderando la propuesta, la carga y protesta en sí de cambiar estas políticas a una política más proteccionista. So growers, of course, curtailed output, cut labor costs, and as one planter put it, they turned full force to publicity, propaganda, and advertising. The question, however, is which consumers were the most important to target and how to achieve their goodwill. Initially, growers jumped onto a widespread populist move, backed by elements in the conservative press, to push for high tariffs, import duties, on all products grown or manufactured outside of the empire. They pushed for protectionism and sought to stimulate what they called imperial shopping habits at home, arguing that consumers had a national duty to shop for the empire. Fue durante este periodo también, entonces, que debido a la crisis, los diferentes tipos de cultivadores de té empezaron a cortar costos, empezaron a despedir a una mayor cantidad de población, y como se dice, empezaron a poner un mayor poderío en la publicidad, en la propaganda, etc. Y ahí la pregunta fue que, entonces, ¿cuál es el grupo al que uno se tiene que enfocar y cómo podemos obtener su apoyo? En un principio se trató de buscar un apoyo mayor de toda la población del Imperio Británico en sí, tratando de incrementar la idea de que deberían enfocarse más en hábitos de comprar, que se usen para comprar productos británicos. Entonces proponían de que se deberían levantar los aranceles, que se debería crear una política de proteccionismo, que se debería defender los productos británicos, y que es el deber de todo ciudadano británico solamente comprar productos británicos y comprar para el bien del Imperio Británico. So this tendency for protectionism and imperial marketing also came from a government-funded agency known as the Empire Marketing Board. Founded in 1926, the Empire Marketing Board was charged to create, quote, a national movement with a view to spreading and fostering the idea that empire purchasing creates an increased demand for the manufactured products of the United Kingdom, and therefore stimulates employment at home. They created many posters, and here's just some examples, encouraging people to consume from the empire. Through publicity, education, and funding scientific and economic research, the Empire Marketing Board developed schemes to facilitate the production and marketing of empire goods. So you can see, obviously, sugar, lots and lots of posters, encouraging people to think of themselves as empire shoppers. Es solamente debido también entonces que para tratar de apoyar más esta política de proteccionismo en el Imperio Británico, que se crea un nuevo tipo de comité, ¿cómo se puede decir? Empire Marketing Board, la junta de comercio del imperio en sí. Esta junta en sí tenía entonces el deber de crear propagandas para incentivar a la población británica de que compre productos británicos, que se enfoque más en la protección y el patriotismo en sí de la ciudadanía británica, y que trate de fomentar una mayor cantidad de empleo y eliminar el desempleo en sí. Para eso se creó bastantes tipos de eslogans, pósters, etc. Y entre ellos usó lo que se sabía de la ciencia, del comercio, de economía, para tratar de motivar más a la gente en sí de que compre estos productos británicos, en especial el té, claro está. Ahora, aquí la profesora está mostrando dos ejemplos que pueden explicar mejor lo que digo. Por ejemplo, esto de aquí. Esta es una de esas antiguas fábricas donde se creaba algodón, todo tipo de fábricas donde se
pero el modelo aquí es del Imperio Británico del siglo XIX, del siglo XX. Eso te muestra el patriotismo en sí, porque este fue el siglo dorado del Imperio Británico. En este caso están tratando de crear una añoranza, un recuerdo hacia una época anterior a lo que están ahí, un recuerdo de un periodo mejor, donde ellos solamente compraban productos británicos y por lo tanto su economía estaba bien. Están tratando de moldear la mente para que ambas ideas se pudieran unir. Y aquí hay otro ejemplo que también se recuerda bastante al siglo XIX, pero al mismo tiempo no creo que sea muy apto para hoy en día. Si recordamos, aquí esto es azúcar británico de las islas del Caribe, que están siendo cultivados por trabajadores negros. Y trabajadores negros en el siglo XIX ya sabemos a qué se refieren, o ya sí, esclavos, refiriéndose a la esclavitud. Esto también nos puede ayudar mostrándonos una imagen de cuál es el pensamiento, no solamente para la economía en sí, sino para su prejuicio hacia otras razas. Algo muy interesante si es que alguien lo debería investigar también. Just some more examples: tobacco plantation in Nyasaland, which is British East Africa, and South African fruit. Un par de ejemplos más aquí. Por ejemplo, esta plantación de tabaco en Nyasaland. Esa Nyasaland se encuentra en el este africano de Gran Bretaña, y esta tienda que se compra fruta de Sudáfrica. Como pueden ver, ambos son blancos. This is another one by Empire every day. What is the statistic? 1929, it says South Africa sent, you can see, 1 million boxes, I can't see it here, of oranges. They're all about oranges. And raisins, sultanas, currants. Por ejemplo, aquí, esto es un afiche que muestra, que dice, compre del imperio todos los días, dando a conocer, por ejemplo, algunos datos históricos, como en 1907 llegaron las primeras naranjas de Sudáfrica, y en 1903 llegaron las primeras sultanas y currants de Australia. Esas son pasas, por cierto. Y aquí están dando unas cifras estadísticas, como en 1929 Sudáfrica envió 1 millón de cajas de naranjas, y en 1929 Australia mandó 108 millones de libras de sultanas y currants. So in 1931, which was during the worst year of the Depression for global commodity prices, the Empire Marketing Board launched a massive Buy British campaign, which coincided with a much wider political and popular conservative consumer movement. Related movement by Lord Beaverbrook. This is the Donald Trump of the era. So Lord Beaverbrook was a press baron and a politician, and he launched the Empire Crusade. He wanted to convince the public to support imperial preference, that is duties, and to voluntarily also shop for the empire. He worked with business groups such as something called the Empire Industries Association, and he particularly targeted female conservative activists, encouraged them to engage in imperial consumerism. So although having at times quite different political agendas, all of these different empire campaigns confronted the domestic and international challenges of the Depression, consumer education rather than jobs or state welfare. Entonces, en 1931, que fue el peor año de la depresión para la economía mundial y para los precios de las materias primas, la Junta Imperial lanzó una campaña de compre imperial hoy en día. Este tipo de campaña entonces estaba diseñada para apoyar la nueva dirección conservativa en la que el imperio se estaba yendo, una dirección que buscaba una mayor protección de los productos y de la economía británica, y eliminando todo estímulo al mercado libre. En este caso, este tipo de campaña también se enfocó, como podemos ver aquí, por Lord Beaverbrook, que es el Donald Trump de su era. Todo dice el profesor aquí. Lord Beaverbrook enfocó su caso más a través de ir a lo que se llama la Junta de Industrialistas Imperiales, y enfocó más su campaña hacia mujeres conservativas imperiales para que compren productos imperiales. Lo interesante aquí es de que todas estas campañas en sí tenían un solo enfoque, el cual era una educación al consumidor
en vez de tratar de estimular la economía a través de empleos o un paquete de estímulos para diferentes tipos de industrias, pues. I should just add that this phrase, empire free trade, is not free trade. This means protectionism around the empire, but they use the word free trade. Solo quiero mencionar de que esta palabra Empire Free Trade, que puede ser traducido como libre mercado del imperio, aunque usa la palabra libre mercado, no se está refiriendo a libre mercados en sí, se está refiriendo más a un proteccionismo alrededor del imperio. En otras palabras, el imperio puede comerciar entre sí, consigo mismo y a través de sus zonas imperiales, pero que no puede comerciar con otros fuera de él. Another poster. It's called The Good Shopper. It was put out by the Empire Marketing Board. So men, women, and children were supposed to shop patriotically in the early 30s. But this imperial shopping movement fixated on the newly enfranchised female consumer who'd just gotten the right to vote. Conservative women's groups relentlessly cultivated this shopper by trying to teach women to think of the imperial nation first when they went shopping. For example, there was a group called the Primrose League that described women's shopping as a way to unite the home, the nation, and the empire. Businessmen spoke at by British luncheons. Audiences were addressed as shoppers who were, quote, employing British labor and helping to build up the British Empire overseas. Ahora, se estaba tratando de hacer de que todo tipo de personas, hombres, mujeres, niños, compraran más patrióticamente y se les trataba de estimular para que pensaran primero en el imperio antes de lo que ellos deseaban en el momento de comprar. Este tipo de campaña y de publicidad se enfocó también, no solamente en este tipo de cosas, sí, pero se enfocó mayoritariamente en un nuevo tipo de consumidor. La nueva mujer que recién había obtenido el derecho a votar en sí en Gran Bretaña. Y a través de las mujeres conservadoras, se hizo todo tipo de campañas para decirle a todo tipo de personas de que tenían que pensar en el imperio primero. El imperio es primero, tus deseos son después. Compra lo que viene del imperio. Un grupo, la Liga de Pembroke incluso, estaba diciendo cómo el comprar para el imperio ayudaría para unificar no solamente el país, sino las diferentes provincias, las diferentes colonias y todo el imperio en uno solo. Había todo tipo de campañas publicitarias dentro de sitios donde se podía comprar comida, a través de reuniones en sí. Industrialistas hablarían a toda la gente en grupos llamándolos compradores en sí. Y les diría de que lo que ellos compraban del imperio estaba ayudando a la economía del imperio, que al comprar productos imperiales estabas dándole más labor a los trabajadores del imperio para que estos pudieran construir la fundación de un nuevo imperio británico. Y aquí está una imagen que se llama La Buena Compradora de la Junta de Entre Todo. Como se puede ver, aquí hay una imagen de esta mujer que está saliendo de esta tienda que se llama Tienda Imperial, y este letrero que están vendiendo la mejor mantequilla australiana. Es pensar de que acaba de salir de la tienda comprando productos británicos e imperiales. Just give you one more example, but there are many of these groups. There was a group called the League of Empire Housewives, and they had a motto that was every kitchen an empire. Para dar un ejemplo más, también había una liga llamada la Liga de las Amas de Casa Imperiales, cuyo refrán era: cada cocina debe ser una cocina imperial. So the tea industry profited from this wider imperial movement, but it had engaged in such efforts for decades. Ahora, la empresa de té había estado obteniendo una ganancia de este movimiento y de esta campaña publicitaria, pero había estado ya haciendo este tipo de campaña publicitaria desde hace décadas. Since the 1890s, tea associations, which are groups of planters, had told a similar story in advertising and promotions, and especially at international and local exhibitions, paid for by an export tax known as a cess. I don't know how you translate this. Cess. How do you spell it? C-E-S-S. Cess. All right.
Desde el siglo XIX, asociaciones del té, usualmente lideradas por cultivadores de té, habían estado usando este tipo de propaganda para poder influenciar a las personas a que compren más de sus productos británicos e imperiales. A través de ferias, a través de exposiciones, a través de anuncios, habían estado usando este tipo de eslogans, este tipo de promoción imperial ya desde hace años en sí. Incluye, por ejemplo, acá ven un salón del té en Ceylon, y también como es en la Feria Mundial de Chicago en 1893. Y solo además de eso, se habían logrado muchos logros económicos en sí al hacer de que cada producto de té británico que se exportara, ¿verdad?, tuviera que pagar un porcentaje, como un pequeño impuesto que se le puede llamar como un cess en sí. No estoy seguro cómo se traduce eso en realidad. Disculpen. But through that tax, through the cess, the planters, the more they exported, more money directed towards advertising, and they initially passed it to to advertise at the Chicago World's Fair because it was so expensive to put together these kinds of exhibits. That was the beginning. So Ceylon did it first, and then India passed a cess 10 years later in 1904 to basically put this together. Entonces, a través de este impuesto fue de que los cultivadores, los productores pudieron pagar todo este tipo de publicidad para poder dar a conocer al mundo y increíblemente también al Imperio Británico acerca de la importancia del té en sí. Al punto que en 1893, ya les dije que esto es la Feria Mundial de Chicago, en realidad este salón de té fue pagado debido a todos esos impuestos que se lograron obtener de las ventas de té, para poder darle a conocer al mundo en sí la importancia del té para el Imperio Británico. Y eso es algo que también fue copiado en 1904 por India en otra feria mundial. So for historians, one of the problems that's being debated is the question of just how much imperial propaganda was around. Some of it, of course, is very ephemeral, because there's so much more than just print advertising. So one of the problems really is a question of preservation. A cup of tea served free at a public event like this tea room is hard to trace. However, we do have records that tell us how much, how often, when such advertising existed and these kinds of more ephemeral displays. So why don't you say that and then I'll give you some numbers. Ahora, muchos problemas que los historiadores que investigan este periodo, que investigan el té en sí, uno de los problemas que tienen es acerca de cómo podemos obtener la información necesaria para saber acerca de la propaganda, porque podemos saber acerca de los documentos en sí, acerca de los eslogans, podemos saber incluso acerca de los afiches, de los pósters, pero no podemos saber acerca de más de la publicidad, no podemos saber acerca de la publicidad más efímera en sí. Por ejemplo, cuando se habló de la Feria Mundial de Chicago, uno de los métodos publicitarios ahí era que todos los que entraban a ese pabellón de té se les daba una taza de té gratis. Pero ¿cómo sabemos entonces cómo afectó eso o cuántas tazas de té en sí se dieron? Es muy efímero también saber eso. Ahora, no podemos conocer eso, pero hay una forma de poder cuantificarlo en sí. Y una forma de poder entender cuál es el nivel de propaganda imperial que se dio para todo esto de la publicidad del té. Ahora va a dar unos números la profesora aquí. And this is an example of how ephemeral advertising, these were little stickers that were used to close a tea package. You throw that away, usually. Este es un ejemplo de qué tan efímero en realidad puede ser la publicidad británica imperial para el té. Estos de aquí son pequeños stickers que eran puestos para cerrar las cajitas de té. Todos hoy en día simplemente agarraríamos y lo botamos nomás, ¿se han dado cuenta? Pero tenemos estos stickers. Esto, por ejemplo, dice una mezcla del imperio, y este aquí dice que este es té que está garantizado, que ha crecido dentro del imperio en sí. Cada uno de estos es un ejemplo de propaganda imperial. Okay, but I have the records from this campaign, the quantitative records. So for example, just to take one shot, one moment,
In the spring of 1932, this Drink Empire Tea campaign had posted about 90,000 window bills, so those are advertisements in windows, 766,500 leaflets, and 77,300 illustrated booklets. Lots of them, tens of thousands. Ahora, la profesora tiene los récords que se obtienen acerca de la cantidad de documentos, cantidad de afiches que se han puesto para cada uno de estos lugares. Y para dar un pequeño ejemplo de esto, va a decir que, como son muchos números, voy a tener que leerlos directamente, discúlpenme. Que para la primavera de 1932, la campaña de que debes beber té imperial había publicado alrededor de 89.800 afiches para ventanas, había distribuido 766.500 panfletos y 77.300 pequeños libros ilustrados, los cuales se usaban para esta campaña imperial. In addition to those kinds of materials, there were lots of Empire Tea exhibitions at horse shows, trade exhibitions, trade fairs, and in large stores such as Lewis's department store, which I have a picture here. This is not the exact picture, but in a department store window. What did you say that? Aparte de eso, también había todo tipo de exhibiciones, ventas, también todo tipo de anuncios, ferias, que se daban no solamente en sitios como esta tienda aquí, en Market Street, en Manchester, en la tienda de Lewis, que es una de las tiendas más grandes que hay. Los afiches y todo tipo de promoción se ponían en las vitrinas aquí, para que todos la pudieran ver. So this is a department store that is known to serve working class clientele, not middle class, and it exemplifies this idea of bringing the working class consumer into the global consumer culture when they put together an Empire Tea exhibition. And one journalist remarked that visitors were invited, working class visitors, to see the East as an annex of Manchester. Ahora, este tipo de tienda es una tienda que está diseñada para venderle no solamente al tipo de consumidor de la clase alta, sino también un tipo de consumidor de la clase trabajadora y de la clase media en sí. Esta es parte entonces de la campaña de atraer a más clientela, más consumidores hacia una clientela mundial del té. Y en muchas ocasiones se invitaron a que consumidores de clase trabajadora visitaran la tienda para poder expresar nuestra idea acerca de cómo el este es una extensión más de Manchester. Esta es una tienda que pueden ver está en Manchester. Muchas de las clases trabajadoras ahí ni siquiera saben dónde se encuentra Tailandia o Ceilán. Y sin embargo aquí les estaban diciendo que consideraran el este otra parte más de Manchester, una parte más de ellos. So at this exhibition you could drink Indian tea, listen to a native orchestra, look at paintings of the Taj Mahal, and see scenes like photographic scenes of Indian tea plantations. En este tipo de exhibiciones que les he mencionado, podías tomar té hindú, podías escuchar a una orquesta nativa, podías ver fotografías, imágenes del Taj Mahal e incluso fotografías e imágenes también de plantaciones de té hindús. Though Manchester and India were clearly connected, it was also the difference between these places that made India appealing, because according to one reporter, many people took the opportunity of escaping Manchester's misty streets to enter the fragrant atmosphere of the colorful East, where a warm sun shone permanently on tea plantations and dark-skinned men and women. So. La idea de que Manchester y el este estuvieran unidos se dio con fuerza, no únicamente por las exhibiciones, sino también porque muchos nativos de Manchester les agradaba la idea de que pudieran salir de las calles nublosas de Manchester y poder entrar a un mundo que estaba lleno de aromas exóticos, donde se podía ver un sol brillante y cálido que siempre reflejaba sobre plantaciones de té hindús y sobre gente de color más oscura.
So this was, of course, a theatrical, sanitized, recycled India, a simulacrum of Asia that was all the more powerful in its denial of changing colonial realities. Even in the most depressed areas of Britain, workers were figured as white consumers who enjoyed buying into what had primarily been a middle and upper class version of the Raj. Ahora, es claro, lo que les está mostrando era una visión más teátrica, más sanitizada de India, que ignoraba todos los problemas que se tenían en ese periodo. No olvidemos el movimiento para liberar a India que había existido, la gran estratificación que había entre la burocracia inglesa y entre la población indígena normal, todo tipo de problemas económicos que se tenían también, y los abusos, no olvidemos los abusos coloniales en sí. Disculpen, soy divagando. El caso es que en este tipo de imagen trataban de incluir a la clase trabajadora en una imagen que anteriormente no habían permitido a nadie, excepto la clase más alta, poder saber de India. Esa es la imagen que la clase más rica de Gran Bretaña tenía de India. So the same kinds of themes appeared in posters. These were posters they were meant to be fixed together, and that one says drinking Empire grown tea, picking Empire grown tea. And I think the problem with these kinds of posters, or the display in Manchester, is that they portray tea's commodity chain as essentially the global south marketing for the global north, and dividing it up in terms of consumers are white and producers are non-white. This was already, by the time that these posters were produced, which was 1934, already an anachronistic image of the West consuming the East. First of all, it suppressed the men's consumption. We see nothing about men as tea drinkers. We also, what's made really invisible is the work that goes into producing tea, both in the global north, packing and shipping, etc. And also that many people in India at this time already were consumers, and we're not just picking tea, but you don't see the Indian consumer. So the advertising shapes the idea of the commodity chain. Ahora, aquí vemos una publicidad algo anacrónica en sí, y ya lo era incluso para 1934, en lo cual se trata de mostrar la cadena de mercancía y la cadena del camino entre materia prima a producto ya terminado. Podemos ver en un lado este consumidor, está consumiendo té, y podemos ver que es ahora un productor de té. La diferencia entre ambos aquí es que en realidad se ve a una mujer blanca occidental y también aquí una mujer oriental de color, pues, creando la idea entonces de que nosotros, los blancos, los occidentales, somos los consumidores, mientras que los orientales, los del este, son los productores. Ellos crean, nosotros consumimos. Esto también creó la idea de que se estaba dividiendo el mundo en dos partes: el norte global y el sur global. El sur trabaja, nosotros disfrutamos, y el norte disfruta todos los beneficios de los trabajos del sur. Ahora, también esto también es anacrónico porque descarta la idea de que sean hombres los que también consuman té. En toda la propaganda que hemos visto, en toda la publicidad, son las mujeres las que están consumiendo el té. Y también esto ignora el hecho de que mucho del trabajo de empaquetamiento del té, producción del té, también se daba en muchas plantaciones de Inglaterra, y que bastantes de la población de India y del este también eran consumidores de té. So, thus in the first half of the 1930s, men and women all over the United Kingdom were encouraged to abstain from foreign goods, to prefer the empire in their purchasing, whether or not they preferred the cost advantage of cheaper foreign teas or the taste of the teas that came from China and Japan, Formosa. It's difficult to measure the success of such advertising because we don't have any subtle market data. And what I did discover also is that the big buyers, such as Lyons, Lipton's, Brook Bond, Co-op, they did not support these efforts. They sold cheap teas that they sourced from anywhere to mass markets, slapped on the empire labels, but the tea was really from anywhere else. And by 1935, tea growers were just terribly frustrated, recognized they couldn't fight the big buyers, and changed their strategy abruptly. Ahora, una cosa que se debe entender aquí.
todo esto que se ha mencionado es durante la primera mitad de la década de los 30 del siglo XX. La propaganda, la publicidad que se dio entonces para comprar productos imperiales británicos, no tenemos una idea muy clara de qué tan exitosa ha sido. Falta la información para poder tener conocimiento tan sutil. Lo que sí podemos decir es de que en realidad las grandes corporaciones de té, Lipton's, Lion, Brooke Bond, and the Copa, Coke. Lipton y Copa, como dice, todas estas grandes corporaciones de té, los grandes compradores, llamémoslo, ellos no se aferraron a esta idea de comprar y vender productos imperiales. Más que nada porque este tipo de publicidad no les importaba en realidad si a la persona que le gustaba el té, o si tenía la capacidad económica de comprar el té imperial en sí. Muchas de las marcas que vendieron entonces estos grandes compradores eran tés baratos que ellos mismos habían comprado fuera del imperio y que luego los vendían dentro del imperio y simplemente les ponían encima de ellos la marca diciendo es producto imperial, sin importarles las consecuencias de ello. Y ellos ahí empezaron a hacer su propia ganancia. Y alrededor de 1965, los que apoyaban la publicidad imperial estaban ya frustrados porque primero no se veía de que estuviera cambiando mucho el mercado y segundo, no podían competir con los grandes compradores en sí. O sea que tuvieron que cambiar su estrategia. So in 1935, the British tea producers and the Dutch stopped competing with one another. They joined forces, formed a new body called the International Tea Market Expansion Board. Okay. En 1935, los cultivadores de té, tanto ingleses como holandeses, hicieron como lo que llamaríamos un acuerdo de paz y dejaron de enfrentarse uno contra el otro. En vez de eso, decidieron cooperar entre ambos, creando lo que se llama la Junta Internacional para la Expansión del Mercado de Té. They eschewed what they thought was old-fashioned, sort of old-style imperial advertising, and instead launched a global, what they called the Tea Revives You campaign, that lasted from the 1930s to the mid-1950s. Decidieron abandonar todo el tipo de publicidad imperial que había habido desde el siglo XIX y crearon una nueva campaña, en la cual la campaña de El té te revive, la cual duró desde los años 30 hasta mediados de los años 50 del siglo XX. The campaign emphasized consumption, not production. Consumption as a bodily and social pleasure, that tea was a tonic which could revive the body and relax the mind. The campaign proposed that tea allowed one to work and play harder, feel refreshed and vital. We use the word vital a lot. Variants of these ideas appeared in newspaper advertising, on posters, billboards, and actually that's the side of a bus, you know, one of the bus advertising. Pamphlets, brochures. They became the plot of films and radio broadcasts and the argument of lectures and demonstrations given in the United Kingdom, throughout the Empire, United States, Northern Europe, Africa, South and Southeast Asia. Ahora, este tipo de campaña se enfocó más, abandonó el antiguo enfoque que tenían en la producción para enfocarse ahora en el consumo. Enfocaron todas sus energías en decirle a la gente que el té era un tónico, que te revivía, que te daba más tiempo para jugar, que te permitía trabajar mejor, que te refrescaba, que te ayudaba para todo tipo de enfermedades, que justamente te revitalizaba en sí. De hecho, la idea de la revitalización es un tema que se repetía una y otra vez. Este tipo de eslogan, este tipo de promoción se daba no solamente en panfletos, en periódicos en sí, sino que también se daba en conferencias, se hablaba en todo tipo de lugares públicos, al mismo tiempo que era el tema de muchos anuncios a través de la radio, acerca de programas de radio. Durante ese periodo también recordarán de que antes de la televisión era la radio la que daba todo tipo de novelas, todo tipo de comedias en sí, y muchos de los temas de estas eran acerca del té mismo, cómo te revitalizaba. De hecho, se menciona, hubo películas en las que el tema nuevamente era el té, cómo el té te ayudaba para recuperarte una y otra vez en sí.
Y este fue el enfoque en el que fue la nueva venta del té durante la segunda mitad de la década de los 30 del siglo XX. So the Tea Revives You campaign was a mixture of American-style advertising techniques and British cultural forms. It was not wholly original in theme or method, since during the 1920s, planters had also had similar advertising in the United States and in India, and many products, the most famous being Coca-Cola, Coke starts at this period, sold their product as a healthy stimulant. You know, the Coke refreshes. What is that? It's delicious and refreshing. Those are from the 30s too, so it's very common advertising in the 30s. Ahora, este es un tipo de promoción entonces que combina las técnicas de publicidad americanas con los moldes culturales británicos. Y este nuevo tipo de publicidad entonces fue una que pudo esparcirse no solamente en Inglaterra y en sus protectorados, sus colonias, sino también a través del norte de Europa, el este de Asia, los Estados Unidos en sí también. Pero hay que recordar que esto no fue una promoción completamente nueva en sí. Anteriormente ya se había dado por cultivadores de té americanos anteriormente. Y no solamente cultivadores de té, sino por otros tipos de compañías. La compañía de Coca-Cola y su publicidad en los Estados Unidos, como vamos a ver aquí, en los años 30, 34 y 36 específicamente en estos dos, empezaron con su campaña acerca de, aquí por ejemplo, beban Coca-Cola, es deliciosa y refrescante. Y aquí también está aquí una buena idea, una pausa para tomar un refresco que te da energía. Esta campaña de beber algún tipo de producto que te revitalizaba y te daba energía nuevamente, ya se había dado anteriormente en otros lugares. So obviously the tea advertising is similar, but I also argue it's built on and spread very traditional British working class culture. The icon that they chose to use that appeared on advertising around the world was Mr. Teapot, P-O-T-T, and the couplets, they're right there. So you see them running along right here. It's very much a traditional working class, jovial, domestic, not fancy, modeled after, that's called the famous Brown Betty teapot, which actually was invented in late Georgian time, but it was really cherished as a utilitarian object. Ahora, entonces como podemos ver, no es una campaña completamente nueva, pero lo que va a argumentar la profesora es de que esa campaña publicitaria se dio combinando con normas y valores británicos, culturalmente, de la clase obrera en sí. De hecho, su mascota, como podemos ver aquí, se llama el señor Tetera y las tacitas. Se llama así. Tiene un aspecto más jovial, un aspecto más trabajador en sí. Y en realidad siempre estuvo como la mascota de esta campaña hasta el final de ella. Y es muy comparable con esta tetera aquí, que es la tetera Betty Marrón, algo así, que es un utensilio que aunque ya no se usa muy a menudo así, aún se usa como decoración. So advertising industry experts though praise Mr. Teapot's modernity, his simple design, the way he appeared across publicity forms, and the campaign's use of humor. A Planter's Journal even predicted that this entirely new advertising figure would rival the well-known Johnny Walker from Johnny Walker Whiskey. Ahora, muchos industrialistas, muchos publicitarios empezaron a hablar acerca de cómo han empezado a elogiar en sí el modelo del señor Tetera, su actitud tan siempre contenta y amable, su diseño tan simple, tan sencillo, y el uso del humor en esta campaña publicitaria también. Hay un punto en el que incluso uno de los cultivadores de té mencionaron cómo el señor Tetera algún día rivalizaría la imagen de Johnny Walker, ya saben, el que aparece en el tipo de licor Johnny Walker. Yeah, he's still with us. I don't think they ever did,
He changes his time, you can see. This is the first time I heard of Mr. Oh, yeah, no, he didn't know that. So another spokesman, Mr. Teapot, worked with another spokesman who was an actual person, known as, she's a film star, Gracie Fields. And she was the most famous British film star in the 1930s. What you see here, and I have another picture, is it's a display that would have been set up in a grocer's shop. So you can see, and it also tells the grocers how, here's another one. See, how to set up a tea display. So you see, she's working with Mr. Teapot at the top. And it says, well, you can just tell. Ahora, no solamente se trataba del señor Tetera, sino también el señor Tetera trabajaba con una persona humana. Es conocida aquí la señora Gracie Fields, que en realidad fue una de las actrices británicas más famosas de los años. Aquí también hay unos ejemplos de Canadá. Por ejemplo, este pequeño anuncio que dice: después de un día duro, haz que el té sea tuyo. Aquí está el señor Tetera y las tacitas, con una taza que dice vitalidad. También está aquí al fondo de las páginas de caricaturas que se daban todos los domingos. Y aquí hay una pequeña historieta también para lo del té, en el cual se ve un hombre que está regresando a casa muy cansado con su esposa, y el señor Tetera le prepara una taza de té. Y después de tomar la taza de té, se siente ya mucho mejor, con más energía y con una mejor actitud. So there was also, part of the same campaign was a Northern European campaign, especially in Holland because the Dutch were involved in it, and Belgium was very popular. One difference I noticed in Northern Europe was that they targeted more bourgeois women because tea culture was more of an elite bourgeois culture there. So these are in department stores, that's one in a department store, but you can start to see, there's Mr. Teapot at the top. And also they have these mobile vans that would go through streets and serve tea the English way. And not Mr. Teapot on there. Was it free tea or you had to buy it? You had to buy it. Okay. Cheap. Ahora, estas son imágenes de la campaña publicitaria que se dio en el norte de Europa, en Holanda y Bélgica. Ahora, este tipo de campañas fueron las más radicalmente distintas, debido a que mucho de esto fue enfocada para mujeres burguesas, vamos a decirlo, porque en realidad el tomar el té era considerado más una actividad de la clase alta, de los burgueses. Como pueden ver, hay tiendas aquí de las tiendas que venden ropas, están mujeres bebiendo té, aquí también, y había también estos carros que iban por las calles y todos se detenían y para vender té a las personas en la forma británica. Es como lo que tenemos hoy en día aquí, carros que venden hamburguesas, ahora, lo interesante aquí son estas imágenes. Aquí se ve al señor Tetera, el símbolo aquí. Y por ahí también, si lo vemos un poco más, si nos enfocamos un poco donde está esa mujer, se ve también una pequeña imagen del señor Tetera. They also advertise in Sweden, and this is very simple to translate. It's just a cup of tea. It's again the Mr. Teapot. He has little feet here too. You see that? And this is at a train station. It's very common to have the displays and advertising at a train station. Ahora, este es de la campaña en Suecia. Son imágenes muy simples en realidad. Como pueden ver, aquí está el señor Tetera, que está con una taza de té para vender. Tiene dos pequeños pies aquí, no tiene una cara. Y aquí son anuncios que pusieron en estaciones de tren. Es muy simple esto, porque siempre podías poner anuncios en todas las estaciones de tren. So at the same time, we think this is a Western campaign. It isn't. It's also happening in India at the same time. So lots and lots of tea stalls with the same phrases and advertising. Except this one is in Hindi, and it says, "This man and his brothers all drink tea." So it's slightly different, but there are the pictures are not so good, but tea revives you, same kind of thing. Tea is India's national drink. Occasionally they tried iced tea too. Here's one also, I'll just show you, same thing, this is Sri Lanka, these same kind of displays. So the picture's not very good. Ahora, también la campaña no fue limitada a Europa, sino también fue expandida hacia India. En el anterior podíamos ver ese anuncio de un hombre hindú bebiendo una taza de té. Lo que ahí estaba escrito era: este hombre y todos sus hermanos beben té. Ahora, también había otros anuncios también más al fondo en ese sitio, en esas tiendas de té, que también que no solamente están ahí, había bastantes en toda India.
Y había anuncios que ahí que también tenían el mismo mensaje, el mismo eslogan, la revitalización, el té te hace bien. Ahora, también hay este ejemplo, esto es Sri Lanka, como pueden ver, y no se ve muy bien, la imagen, la definición no es muy buena, pero podemos ver a estas personas aquí con una taza de té, otra taza de té, aquí hay una con taza de té y aquí también otra con taza de té. So the campaign also worked in Java and Sumatra, the big campaign in Egypt. And in these locales, the interesting thing is a difference. The advertising looks the same, but the colonial state worked very closely with large-scale industrial concerns, factories, and missionaries worked for the tea industry. So print advertising was popular, just like we saw with the tea board, but there were lots of outdoor signs, cinema vans, exhibitions, and these kinds of village demonstrations. Ahora, la campaña también pasó hasta Java, hasta Sumatra, a Egipto también, pero no se enfocó solamente en anuncios, sino que también trabajaban juntamente con los sectores industriales de cada país en el que se trataba de promover la venta y compra de té. Y se trabajaba también a través de ferias, nuevamente también exhibiciones. Se trabajaba con misionarios del área también para estimular la venta de té, con anuncios en cada tipo de aldeas así como ellas, y con carros que iban a visitar y vender té también. So I concentrated on the big campaign in South Africa. In South Africa, the Tea Board hired market researchers who were very equipped with the latest social scientific techniques, and they were trying to learn how Africans literally read advertising or watch film or listen to radio. In one report, the Tea Board confidently asserted that it had hired leading university authorities to investigate and advise on the best methods of propaganda to influence the Bantu mind, which is a catch-all term they use for Black Africans. Okay. Se enfocó también, profesora, en la campaña en África del Sur, donde se hizo bastante de investigadores científicos para poder entender la mentalidad de las personas de Sudáfrica, para saber cómo ellos leen los anuncios, para saber cómo ellos entienden, cómo beben, cómo piensan acerca del té, para de esa manera poder estimular más la venta de este producto, para saber cómo diseñar su campaña de publicidad alrededor de toda esa mentalidad. Y en un pequeño artículo también se encuentra cómo se dice que esta campaña de té, esta junta de té, contrató a autoridades universitarias para que pudieran investigar a la misma población Bantu. Bantu, that's what they call La all población, Black African. la They use the población term Bantu. Bantu, que es el término que se usaba en África del Sur para toda la población negra de África del Sur. So typically in the African campaign, they hired these mobile vans to go around, and they were commonly used in colonial film at the time as well. But they would go and they would show films and they would offer free tea. There's usually a white driver with black assistants, so it's common to do that. And they would drive around the territories like the Transvaal, Zululand, those kinds of areas, and teach people essentially how to brew and drink tea like the English, with milk, cup, sugar. They were the same methods that were used in Europe, but in Africa, I think the motor vehicle and the film was touted as a means to reach the Africa's interior or its illiterate people. Ahora, el método que usaron aquí fue el de usar una camioneta en la cual mostraban películas a toda la población Bantu en realidad, y mientras la gente ahí, como pueden ver, se acercaba para ver la película, entonces las personas se acercaban y ofrecían refrescos de té para que pudieran tomar mientras veían la película. Claro, siempre era un conductor blanco con sus asistentes negros, que eran taxistas, obviamente. Y en realidad, ese tipo de idea de la camioneta y de los refrescos de té era para poder enseñarle a toda la población de Zululand, del Transland, acerca de cómo preparar té al estilo británico, usando leche, usando azúcar, y lo veían como una forma para poder alcanzar a la población que no sabía leer y escribir todavía, a la población más pobre. So
So another major strategy that was going on really everywhere was for the tea board to convince employers, large employers, to offer tea breaks to their workers. What they said was, it will revive your workforce, revive you and make them feel like they're a modern, productive industry. So the tea board convinced, for example, it was very common to convince the large mine industry in South Africa to introduce tea as part of workers' rations. And other factories as well, the cotton factories in Gujarat and those areas also started introducing tea breaks, as well as in England, Canada, Australia, not the United States. Una parte de la propaganda propuesta por la Junta de Té era incentivar a las grandes compañías a que pudieran poner una especie de un pequeño corto tiempo para que sus trabajadores pudieran descansar y tomar algo de té, diciéndoles de que este pequeño corto de tiempo y el té que consumían los iban a revitalizar la mente, que los harían, como sería el periodo, más modernos, más efectivos. Y lograron convencer a tanto las grandes minas o las fábricas de algodón que tenían ahí en África del Sur. Y este tipo de idea de un pequeño descanso para tomar el té también fue aceptado en diferentes partes del Imperio Británico, como Australia, como Canadá, etc. So the South African campaign directed at the Bantu was also took place in traditional forms, advertising in particularly one newspaper especially known as the Bantu World, which had been started in 1932, and it was directed at the sort of middle class, missionary, Christian, African. And there was so much tea advertising in the Bantu World that really the tea advertising supported this paper. Ahora, también no se limitaron únicamente a las camionetas con películas, sino que también usaron los métodos más tradicionales de anuncios y publicidad. Por ejemplo, aquí hay unas imágenes que se exponían en el Bantu World, un periódico de Sudáfrica que estaba dirigido más a la clase media, misionarios cristianos, africanos en sí. Y ahora, este periódico tenía tantos, pero tantos anuncios de té, que en realidad la Junta de Té empezó a apoyarlos y ¿cómo se puede decir? Darles cada vez más dinero para más anuncios de té en su periódico. So every Saturday there was a big full-page ad, and it changed. There were many of them, which is very unusual in the 30s. Usually the same ad would run over and over again. But every ad they would show you this is Mr. and Mrs. Tea Drinker, and they're dressed like the mission kind of Christian African. And that phrase is a little different than tea revives you. It's tea is good for you, which has a stronger, more like aggressive tone to it. Ahora, lo interesante de este periódico y los anuncios es de que siempre tenían un gran anuncio en la primera página al principio del periódico, y este anuncio cambiaba cada edición, lo cual es algo muy insólito porque usualmente es el mismo anuncio una y otra vez el que se mantiene. Pero aquí, como podemos ver, hay diferentes anuncios para cada día. Aquí, por ejemplo, se encuentra el señor y la señora bebedores de té, y acá el estado que usan es: el té es bueno para ti. Aquí nuevamente dice, señor y señora bebedores de té, dicen el té es bueno para ti, pero vean las diferencias entre ambos anuncios. Muy diferentes diseños en realidad. Y también el eslogan, en vez de usar el té es revitalizante, es el té es bueno para ti, que tiene una connotación un poco más agresiva, más científica tal vez incluso. Te obliga a aceptar la idea de que el té es bueno para ti, y eso es lo que te están diciendo, que deberías tomarlo. I'll show you some more. So these were, they went on for a long period of time. This one, though, they're odd. They're very strange advertising. Things you should know about tea, and it tells you how it connects the South African to European history. It starts out once tea was very expensive, upper class, luxury, and it's now become a mass commodity for everyone. So that is an interesting thing. This is a point where a lot of new racial laws are going in place. It's not fully apartheid, but where black South Africans are being taught that you're, in a sense, European as a consumer. This is a very weird one. It says to keep you cool. It's different parts of the empire. So to drink hot tea to keep you cool. And it shows you India, South Africa, Burma, and parts of Australia.
There are a lot of them that are really interesting. Throughout the entire newspaper, there's news about tea. And there's a whole children's section that has games about tea, crossword puzzles, other little games, history, geography lessons, that kind of thing. Ahora, estos anuncios son muy interesantes en sí una vez que los investigamos. Tomemos el primero, por ejemplo. Dice, cosas que tú debes saber acerca del té. Y el mensaje que te está tratando de dar aquí es acerca de cómo tú que vives en Sudáfrica estás conectado con un trabajador que vive en York, en Inglaterra. Acerca de cómo el té en realidad antes era una comodidad que solamente podía ser disfrutada por la élite más grande de Inglaterra. Y hoy en día es una comodidad que cualquiera la puede comprar en cualquier tienda. Y es interesante eso porque este es el periodo donde hay muchas leyes raciales en realidad, no tan duras como lo fueron el apartheid y lo más adelante, pero ya están siendo puestas en práctica. Y este anuncio te está diciendo que tú eres un consumidor tan importante como el que vive en Inglaterra, en York. Y este es un periódico que está dirigido hacia la clase media y hacia la clase más baja, hacia los africanos en sí. Les está diciendo, tú eres casi tan bueno como esta otra persona que vive en Inglaterra. Tú puedes tomar lo que ellos toman también. Tú eres igual a ellos. Eso es básicamente el mensaje aquí, lo cual lo hace muy extraño este anuncio. Pero también está este otro anuncio aquí que te dice, para mantenerte más frío, no debes tomar té. Ahora, ¿cómo se puede tomar té ¿Cómo vas a tomar té para mantenerte frío entonces? Aquí te dice, da de ejemplos. En India, por ejemplo, ahí dice, en este lugar es tan caliente que el agua hervirá si lo pones en una jarra oscura y si la dejas en el sol. En Sudáfrica, en bastantes partes de la Unión, puede ser muy caliente en muchas ocasiones, por lo que si bebes el té caliente te refrescará en vez de eso. Básicamente información que no tiene mucho sentido en realidad. Pero el periódico no solamente se enfocaba en estos anuncios, el periódico tenía todo este tipo de noticias del té del mundo y pequeños juegos para los niños en que te decía, por ejemplo, adivina en qué lugares geográficos se bebe el mejor té, pequeños juegos en que buscas palabras de té, etc. I should say, I don't have any pictures right now, but there was a parallel campaign in a Dutch-born nationalist newspaper at the same time, trying to convince the Boer to drink tea as well and to cultivate this kind of cosmopolitan consumer culture, which didn't work. Había también una campaña paralela que estaba puesta por una junta holandesa que decía que todos debían beber y cultivar té más producido localmente para cultivar una idea más cosmopolita del mundo. Y no funcionó, como lo sabemos por lo que... So the same kind of advertising is going on in India at the time. And by the 1920s, tea was fairly ubiquitous in northern India and parts of, not the south is coffee, but it's pretty much a mass commodity by 1920s, 1930s. Tea was served on railways, steamship lines, in factories, in the army. Tea shops were very common in urban India, and particularly in the north. Though per capita consumption was still very small, areas like Bengal were equivalent to parts of Britain, Australia, or Canada. Ahora, la campaña para India se mantuvo también, como podemos ver aquí algunos ejemplos. En realidad, esto no es nada nuevo, porque desde 1920 el té ya era una comodidad que podía ser comprada en India por casi cualquier persona. Pero aunque el norte de India se enfocaba bastante en una cultura que bebía té, el sur de India se enfocaba más en una cultura que bebía café. Al mismo tiempo, bastantes lugares en la India servían té, en estaciones de trenes, tiendas de té, el ejército se les daba té, en lugares para ver películas se les daba té en sí. Y aunque era muy bien distribuido, no tenía la misma cantidad de racionamiento per cápita en realidad. Muchas pequeñas áreas a veces no vendían la suficiente cantidad de té, mientras que, por ejemplo, un área de Bengal, como Bengal, usualmente era igual al mismo tipo de consumo que se daba en Inglaterra. So nationalists struggled with this new tea habit, and what they saw is the growth of Western-style consumerism. Many nationalists argued that
Consumerism was a form of colonialism that was conquering Indian bodies and minds. So much like South Africa, these sort of tea ads are actually shaping the anti-colonial struggle in India. Entonces, muchos nacionalistas hindúes estaban en contra de este consumerismo de té porque lo veían como una forma de conquista o dominio británico hacia la persona hindú, en realidad. Muchos de ellos decían que el consumerismo es una nueva forma de colonialismo, en realidad, tratando de controlar las mentes de todo el hindú para que estén más de acuerdo con un nuevo estilo de vida más británico. Y en realidad, eso puede ser cierto, en realidad. Pero, como pueden ver, muchos de estos anuncios, mucha de esta propaganda para vender té, en realidad simplemente ayudó para incrementar el resentimiento y para aumentar el sentimiento de resistencia también en contra de las autoridades coloniales británicas. So I was very lucky in my research, and I found an essay by Gandhi criticizing this ad campaign. So in August of 1935, he penned this short article called Untruthful Advertisements, in which he exposed the falsehoods of what he called the very vigorous propaganda going on in Bengal and other places in favor of drinking tea. So Gandhi goes on in the essay to say he was really worried that Indians would treat advertisements or the printed word in a book or newspaper as gospel truth. So one of his fears was that Indians were not yet sophisticated readers of advertisements. Ahora, la profesora ha tenido mucha suerte en su investigación porque logró encontrar un pequeño ensayo, artículo, que fue escrito por Mahatma Gandhi aquí, en 1934, en la cual él estaba denunciando y argumentando en contra de esta campaña publicitaria del té. El anuncio se llamaba Anuncios no verdaderos, en el cual él argumenta muy fuertemente en contra de esta campaña de té, diciendo de que muchas veces no dicen la verdad y que tienen mucho temor de que los que escuchen o leen este tipo de campaña publicitaria en Bengal no puedan distinguir entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Gandhi tenía aquí esta mentalidad en que no veía a sus propios compatriotas, a sus compañeros, como que fueran muy sofisticados, lo suficientemente sofisticados mentalmente para hacer una distinción entre un anuncio publicitario y la realidad. So Gandhi in the essay goes on, then he singled out a particular advertisement in a Bengali newspaper which had proposed that tea helps retain a youthful look and energy. But the ad then explained that there was a story of a 48-year-old man who looked only 34 because since he was 14 he drank nearly 30 cups of tea daily. So Gandhi singled this out as obviously a falsehood. Ahora, Gandhi en este caso se enfocó en un anuncio que había visto en Bengal. Este anuncio decía de que el té te mantiene joven si es que lo tomas. Pero abajo de ese anuncio también había una pequeña historia que mostraba a un hombre de 40 años que se veía como si tuviera 34. Y la pequeña historia decía que este hombre se veía así porque desde que tenía 14 había tomado casi 30 tazas de té diarias, todos los días. Diarias todos los días, disculpen, estoy llorando un poco. El caso es de que Gandhi ahí dice, obviamente esto no es verdad. So Gandhi concluded, he said, he believed that then advertisements like this invited people to commit self-violence and that is buy and consume things they don't need and which were physically, mentally, and socially harmful. With its state support, large budget, wide reach, these campaigns were particularly egregious form, he thought, of colonialism. Gandhi concluded the essay, he said, that strong tea, like the British Empire, was quite simply poison. Gandhi entonces empezó a decir que este tipo de anuncios solamente invitaban a que las personas se infligieran violencia a sí mismos, debido a que entonces empezarían a consumir productos en cantidades que básicamente les harían daño tanto mental como físicamente, y que en realidad termina diciendo como, al final de cuentas, esto es otro tipo de colonialismo británico.
y cómo el té fuerte, al igual que el té fuerte, puede ser igualado al veneno para el cuerpo. So many nationalists like Gandhi made the same argument, but they also joked that they couldn't give up their own tea habit. And so this really wasn't a problem though, these nationalist critiques. There was some boycotting of the tea, but not as much as cotton. But also the tea industry just turned it around and said tea is Indian and made the big claim, tea's not European, it's 100% Swadeshi, which means homegrown. But they use the same, even this is right during independence, tea fights fatigue, the same rhetoric, tea revives you. The name of the board in India changed, so in India it was called the Indian Tea Market Expansion Board. Sri Lanka, it was still Ceylon, but they had a Ceylon Tea Market Expansion Board. The same institutions, the same advertisers, the same ads continued after independence, which was very surprising. In fact, many of them stayed in place until the mid-1950s, 1960s, so it carried on for a long time. But in a sense, we can say that per capita consumption did grow in some places in India. In the United Kingdom in the 1930s, it reached a peak, grew steadily, but Indians' per capita consumption grew until the 1970s. India surpassed Britain as the largest single national market for South Asian tea, so it's a real end of a story. Consumption did grow in the United States, albeit slowly. Grew very large in Africa and the Middle East, so in a lot of post-colonial areas. Entonces, muchos nacionalistas, a pesar de que criticaban la misma idea del consumo de té, hacían bromas también de que ellos no podían quitarse su hábito de tomar té. Pero entonces, simplemente se empezó a hacer un cambio entonces en la propaganda y los avisos de té, porque al mismo tiempo que empezaban a boicotearse el algodón, se intentó hacer un boicot del té, pero no resultó muy bien en realidad. Aún la gente tomaba, pero sí hubo un cambio. La propaganda cambió a decir de que no, el té no es británico, no es europeo, el té es un producto 100% Swadeshi, o sea, es un producto 100% nacional de India, es un producto hindú. Es un producto hecho en su país, o sea que no es nada europeo, no es colonial. Y ese tipo de propaganda entonces se ve que en 1947, 1948, eso ya es después de la independencia hindú. Y aún se ve la misma idea, el té pelea contra la fatiga, el té te revitaliza nuevamente. Cambiaron incluso el nombre de la junta, ahora era la Junta para la Expansión del Mercado, la Junta para la Expansión del Mercado del Té Indio, del té hindú. Ya no era así. De hecho, ahora las mismas instituciones, al punto que las mismas instituciones, los mismos avisos, los mismos trabajadores, todos se mantuvieron en su mismo lugar después de la independencia de India. Y de hecho, se mantuvieron hasta más de 1950 todavía. Duraron bastante tiempo en realidad. Y India logró sobrepasar a Gran Bretaña y a otros países de Asia como el mayor consumidor del té también. Y eso a pesar de que aún así la mitad del sur aún continuaba bebiendo café. Una gran población en realidad. Ahora, el incremento de consumo de té también se dio en los Estados Unidos, en los países de Asia, como por ejemplo Java o Sumatra, ¿sí? Okay. So, just in conclusion, from the mid-19th century, right up until 1935, the imperial tea industry had frequently emphasized tea's Asian origins through advertising, packaging, store display, exhibitions, films, other visual literary media, to try to teach consumers in the United Kingdom and British colonies about where their tea came from, and that tea was an imperial good and that drinking tea benefited the domestic and imperial economy. However, in the 1930s, changes in advertising, the advertising industry, the desire to develop colonial non-white and working class markets, and the collaborations across the Dutch and the British industry changed the iconography of a narrative of tea drinking in ways that highlighted the consumer, not the producer, and used humorous rather than didactic approaches. Entonces, en conclusión, desde la mitad del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, la
La producción del té fue el enfoque el que se daba para esta bebida en realidad, en todo tipo de campaña publicitaria, al mismo tiempo que se enfatizaba sus orígenes asiáticos y coloniales, diciendo en varias ocasiones que es una bebida imperial de este país, que es una bebida que les pertenece tanto a ellos como a todas las otras partes del Imperio Británico. Pero entonces, a través de 1935, es cuando el enfoque cambia desde la producción hacia el consumo, dándole un mayor enfoque a una población no blanca y una colaboración con los mismos factores industriales de cada región en los que se da la campaña publicitaria. El punto entonces de que también se le quita la iconografía imperial y didáctica para poner una iconografía más atractiva, más sonriente, más carismática en sí, con mayor humor. Y este tipo de iconografía es la que se ha mantenido también hasta hoy en día. Okay, so the use of humor allowed propagandists to more or less use the same story everywhere. Since at this time, in 1930s, 40s, 50s, humor, cartoons, simple stock phrases were imagined to be equally effective in Africa, working class Britain, and India. In the post-war era, tea companies, they started advertising again after the end of rationing. They adopted similar icons. And Brook Bond, for example, famously introduced these tea-drinking chimps, and they had a very working-class style to them, and they were TV. Now it's commercial television. So she's wearing a working-class mum, drinking tea, that sort of thing. It lasted for decades, and you could collect little figurines. Tetley introduced, when they introduced the tea bag in the 50s, Tetley introduced this little Smurf-like working-class character, and they were known as the tea folk, and very much had a working-class accent. I argue all these humorous characters evoke the working-class domestic life that was essentially characterized by Mr. Teapot, but brands now have picked up on the idea and carried it through. So it's hard to imagine that these are legacies of empire, but I should remind you that that money coming for this advertising is still coming from planters in India, Sri Lanka, Africa, etc. And that never seems to go away. So if we have a chance, just to end, Tetley reintroduced their tea folk and has a big ad campaign. They seem very dated, but recently, and this is an alien that's going to attack the tea folk. So I'll let you talk, Rodrigo, and then I'll see if the commercial will come on. And then I'm done. I'm just saying, I'm joking, not Rodrigo. Oh, sorry. Ahora, la idea de usar el humor para vender, para promocionar, en realidad es una que ha funcionado para todos los diferentes países donde esta publicidad se dio, en Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Australia, norte de Europa. Es por eso que este tipo de personajes, este tipo de frases más humorísticas se mantuvo después del raciocinio, después de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial incluso. Como se vieron en las imágenes anteriores, incluso se vio cuando empezaron a hacer anuncios en televisión, como una compañía de tea, Stock Brand, was called, right? Stock Brand introdujo dos nuevos personajes que eran un par de monos. Estos monos eran supuestamente la clase trabajadora que tomaban té y que se podían revitalizar nuevamente. Ese es un enfoque más también, la idea de revitalización, de renovar energías, fue algo que también se mantuvo de esta campaña publicitaria. Y en muchas ocasiones también podías comprar figurillas de estos monos, juguetes, etc. También se vio aquí un momento en la parte de atrás. Como se puede ver aquí, estos pequeños personajes aquí, parecidos a los pitufos en realidad, son la gente de té, así se les llamaba, la gente de té. Y aparecieron cuando se hicieron por primera vez las bolsas de té. Y decían de que esta pequeña gente de té que ven con estos overales trabajadores, son de la clase trabajadora que preparan todo y habían hecho estas bolsas de té para tu consumición ahora. Realmente son caricaturas, es humor mezclado con frases, es muy gracioso en realidad. Y es muy interesante porque nuevamente la gente de té ha regresado otra vez. Es más recién, han pasado un par de años, es un poco tiempo, pero ha regresado muy recientemente nuevamente con este comercial que han puesto ahora.
La profesora creo que quiere mostrarles el comercial. You want to show the commercial? Yeah, I'll show it. Yeah. Quiere mostrarles el comercial, See if pero it works. para ver si funciona, no les está prometiendo nada. So just to end with this ad, listen to the accents. It's the Tetley T-folk have a working class accent. And this just came back 2 years ago. They have a Facebook page now. It's very nostalgic and just going back to the 30s. Wait before you start. Ahora, para que vean este comercial, la gente aquí, la gente de T en calidad se puede escuchar su acento inglés que tienen de la clase trabajadora. Y esto solamente era hace un par de años y ya tienen su página Facebook, es todo más moderno, pero sin embargo se usa la misma idea que se ha tenido desde hace años, con las nuevas campañas publicitarias. Vamos a ver si funciona. Oh, it doesn't have the internet. Okay, no. Ok, I'll show you at home. No internet. Parece que no hay internet, no se puede conectar. Disculpe. Okay, so Ahorita termina, profesora. Muchas gracias. partly, of course, I want to meet the different ways people do global history from different perspectives. But for me, I'll just go back to the first picture. South America is just cut off from the tea industry, so you can see on this map. Never even it's a lot of pictures. 30. Oh gosh, it's ridiculous. Oh, I should just closed it and reopened. Come on. In this map, you see how South America's cut off. So it's interesting because in the research, tea connects an area of the world, but one thing I argue in world history is it cuts off parts of the world. There are areas of the world that are not connected. And I don't like a kind of global history that assumes, the one world. It's not one world. There are certain places connected and certain places that are not. And that's true if you're talking about the internet or any commodity, So the rhetoric of one world is important, but you can even see, and this is a fake, an advertisement, but even in that map, no concern with South America. El profesor le preguntó a la profesora si es la razón por la que había decidido hacer todo este seminario aquí en San Marcos, y la profesora ha respondido que en realidad una de las razones sería porque quiere ver cómo se estudia la historia global en diferentes regiones, diferentes países. Pero también es otro asunto personal, porque como pueden ver aquí en este mapa también de lo que ella investigó, la zona aquí de Sudamérica está toda cortada. Este supuestamente es un mapa en lo que se muestra cómo el té conecta a todo el mundo, pero no hay ninguna mención de Sudamérica. De hecho, Sudamérica se usa más para hacer una lista. Pero en realidad, aunque la profesora apoya la idea de un mundo conectado, ella también entiende de que también se debe explicar cómo usualmente no todo está conectado también. Un ejemplo puede ser, el internet no conecta a todos. Se dice que conecta a todos, pero hay algunas partes que todavía no están conectadas. Lo mismo también se puede decir con el té aquí también. Conecta a grandes partes del mundo, pero de acuerdo a este mapa no conecta a Sudamérica. Lo cual no sabemos en realidad si es cierto o no sea cierto tampoco. Puede que sí esté conectado, pero que simplemente lo cortaron porque no les importa lo que sucede en Sudamérica en realidad. Entonces es algo que piensa que se debe investigar. Yeah, just say this map, it came in, a poster on a wall, but I also saw it was 10 by 10 and was used to teach those African children, the Indian children. This is geography. So if you think about it, they're not learning about South America. They're learning about the places that were the empire, essentially. Entonces, este mapa en realidad es un mapa de 10 por 10 que es usado tanto en la India como en África y es usado para enseñar geografía. Y en realidad esto entonces no te está enseñando geografía, porque te está enseñando solamente las partes en que el Imperio Británico ha establecido comercio, ¿no? Y sin embargo ahí cortan la parte en la que el Imperio Británico estableció comercio con nosotros. Desde nuestra independencia hasta un siglo después estuvimos dominados por el comercio británico. Sin embargo ni siquiera lo mencionan ahí, nos cortan completamente. ¿Tiene algún comentario, una pregunta? You think that is a perception that is still going on in Britain?
I think it is still a perception going on. There's a way in which the business has this rhetoric of we're one world, you know, it's very ubiquitous in many industries, but they fail to see how they're not, you know, how they're literally creating borders too, you know, and suddenly being racist. You can really see in the South African advertising, it's very racist, even though it's the same ad campaign, very similar, but racist. So the fun thing is in South Africa, young people would say, oh yeah, we're having a tea party, and they would pour alcohol and beer, home-brewed beer in the teapot and party and make fun of the ad campaign. So, you know, but you can, by comparing them, you can, I like it because it's similar way you can get underneath that one world language. La pregunta aquí fue si aún piensa la profesora de que se mantiene todavía esta imagen de que Gran Bretaña así es como ve el mundo. La profesora dice que sí, piensa que Gran Bretaña aún ve el mundo así, porque mucha de la retórica de las grandes compañías industriales en realidad se ve de que aunque usan el lenguaje de un mundo, tienden aún a ignorar grandes partes de él. Y tienden a ser muy racistas, si se han dado cuenta, como los anuncios que mostró la profesora, los anuncios para África del Sur y los anuncios que usó también durante toda esta campaña imperial, son bastante racistas y no se dan cuenta tampoco en realidad cuando lo hacen. Y de hecho me parece muy gracioso porque en una ocasión han investigado de que en Sudáfrica la gente decía, oh sí, vamos a tener una fiesta de té. Y se reunían con sus tazas de té y todo, y se servían alcohol, cerveza así, y se dieron así todo para burlarse de todas estas campañas de té que daban. They called them tea parties. Se llamaban fiestas de té y todo. Yeah. Well, just to finish, one interesting thing is the business people, some of the trade journals, a very famous North American one based in New York was called the Tea and Coffee Trade Journal. Those business people were in both industries, and of course tons of material about South America. So actually the business people knew all about it, but they wanted the consumers to only know this imperial story. Una parte graciosa que me parece que deben entender es como en Norteamérica tenían estos diarios de negocios que usualmente tienen en revistas de negocios en realidad, y una de estas revistas se llamaba la revista del té y el café. Y lo interesante aquí es porque ambas compañías estaban entonces en colaboración. Y muchas de esas revistas mostraban acerca de todo el comercio que se hacía con América del Sur. Lo que significa entonces de que tanto las industrias, las personas, los líderes de industria sabían de que estaban haciendo comercio con Sudamérica, solo que no querían que el consumidor supiera de América del Sur. Una cuestión, para empezar, muy interesante la exposición, ¿no? Pero el enfoque durante la depresión, ¿no? La Gran Depresión. El té se consume antes, se consume después, ¿no? La idea principal es baja el consumo, hay que motivar a un consumidor, ¿no es cierto? Pero sobre todo hay que quitarle esa idea de que el té es de mujeres, ¿no? Hay una orientación de género bastante fuerte en este cambio durante la depresión. Y además la otra parte es, tradicionalmente los ingleses son liberales, pero estamos hablando de una Inglaterra que entra a lo keynesiano, ¿no? De John Maynard Keynes. Este board, esta junta es estatal o es privada? Like a third though. Alright, first he's saying that it was a very nice exposition. Then he's talking about how this whole thing happened during the Great Depression. Now, tea has been consumed before and after the Great Depression. Well, during the Great Depression, the problem is that before the consumption was high during the 20s, then it dropped during the Great Depression, so now they have to find ways to increase the consumerism of this product to rise once more. Now, the problem here appears to be that tea has an image that is mostly trained by women. Yes. So it has a really gender problem here. Yes, exactly. So now the question about it is,
And the other part is about kings. Yeah, Kings. yeah, about how this is a Great Britain that usually is very liberal. Mhm. So, but now here it's entering what it's called canes. Right, yeah. Protectionist, yeah. Protectionist ideas, etc. So the question here was, what was the If the question? board Oh, was yeah. a public one, Good Was question. a public Public versus, or- yeah. or private? Yeah, it changes. So first about the gender, obviously. So you're right, that's what the business people, tea had such a gendered connotation that they couldn't increase the market, especially in the United States. It was seen, they even said it was gay. Literally, they used queer, so they tried very hard to, that's why the iced tea, changed, it showed lumberjacks hacking down tea, and it didn't work. People would still say, no, it's feminine, and so they couldn't reach the male market. actually we Yeah. had an expression, hoja de té, meaning that somebody is gay. Tea. I have heard that. Tea leaf. Yes, I never thought of it before. Yes, Yes, but- I have heard the expression in the English version. Yeah, it's so effeminate. Is the idea that tea is so effeminate, especially in North America, where it was Protestant, wealthy women that were drinking tea in those tea shops. But in India, in Africa, tea was not gendered as female. It was masculine. So in India, if you go on the street, the tea is served by men. These same boards would say, oh, that's why we need to go to the factory, the army. We have to get men first. They will bring it to the home. And they couldn't go in the home. Some of the women, if they're Muslim, wouldn't come. There are all those sorts of issues. So tea is gendered very feminine in parts of South Africa, Canada, Australia, United States, Britain. And also, in the U.S., they think Britain is gay, so they did say that. Probably because I'm British, the men would say. They even said, like the mollycoddle was a word. It's a drink for mollycoddles or grannies or Englishmen. So, anti-colonial really is some of the. But that's why iced tea did work, and the consumption increased a lot with iced tea because it was considered. I don't think people knew it had tea in it. So it's an interesting way that gender became a problem at that point when you really need to increase the market. Now I forgot the second part. Something about the board being private or public. Oh, so these boards are a mixture of public and private because and it means that colonial state passed the legislation to force the planters to pay for the advertising. So because they had a colonial state, they could do that. Sri Lanka being Ceylon, it was small, so they passed what they called an ordinance, and had total control. So there's state money or set up, then it's the private money, and then they hire ad agencies and things. Once they get independence, it's under the state. India now has an Indian Tea Board. It's under the state, but it's the same organization. So all the, and Sri Lanka or Kenya or, any post-colonial state, they kept the name, but it became state, under the Minister of Commerce. So it was hard for my research at that point because they didn't want to let me in anymore. Okay. Ahora, empezando con lo de género. Sí, hubo un gran problema con la idea de cómo se observaba el té en realidad, porque en partes de Estados Unidos, Canadá, Australia y África del Sur, el té era considerado femenino para mujeres en realidad. De hecho, muchos americanos lo consideraban que era gay, que beber té te hacía gay en realidad. E incluso muchos pensaban que Gran Bretaña era gay. Muchas cosas. Creo que había una frase que decía de que para solamente los mimados, las abuelas y los ingleses bebían té. En realidad. También entonces vuelve un sentimiento anticolonial ahí. Por eso es que el té nunca tuvo mucho apoyo en realidad en los Estados Unidos. Y el té helado sí tuvo un gran apoyo ahí. Pero no creo que supieran de que estaba hecho del té en realidad. Gente veían té helado y lo tomaban entonces. Ahora, en el caso de India y países asiáticos, ahora eso fue a la inversa, porque el té ahí era considerado masculino para hombres. Eran los hombres los que tomaban té, las mujeres no. Y también entonces ahí fue cuando se dio la idea de que tenemos que entonces ir a las fábricas, tenemos que ir a las tiendas de té, tenemos que ir a las estaciones de tren, tenemos que ir al ejército, porque de ahí nosotros enviaremos té a los hombres y los hombres llevarán el té a las casas para que los consuman las mujeres.
Hay mujeres en el norte como recordarán, el sur de India era territorio del café, en el norte estaba la cultura del té, y en el norte las mujeres son islámicas, pues. No van a ir a tiendas de té a tomar y todo, ellos toman en la casa. Y fue ahí entonces por lo que se da esta división de género, por un lado masculino, por otro femenino, pero sí, el género fue un gran problema para el té en diferentes regiones del mundo en realidad. Ahora, para la segunda pregunta, si la junta era más estatal o si era privada, la respuesta es que era ambas en realidad, en un principio. Porque primero, como se estaba el té haciendo en regiones coloniales, era la junta colonial, la legislación colonial, la que pasaba la ley diciendo de que ahora los productores y los cultivadores de té tienen que pagar para poder vender, para poder incrementar la producción, para poder dar una mayor campaña publicitaria. Entonces, ellos ponen, la junta de té fue formada con dinero estatal, pero una vez que fue formada, ya establecida, esa junta se mantuvo y creó toda la publicidad a través del dinero privado de las compañías, de los productores de té, etc. Y más aún se mantuvo así en la India, incluso después y en Sri Lanka también, que es una pequeña región que solamente necesitaba la legislación, no necesitaba apoyo privado. En realidad se mantuvo así hasta todo el tiempo después de su independencia, hasta los 50, como mencionó la profesora, y de ahí se volvió completamente estatal. Ahí bajó a ser controlada por el Ministerio de Comercio de India y no tuvo nada más apoyo privado, lo cual en realidad le dio bastante problemas a la profesora porque ya no le dejaban entrar a esas secciones para poder investigar.